Buen día, vamos a ver la introducción de los conceptos básicos de estadística. Tenemos primero la definición. Nos dice que la estadística es la ciencia que tiene que ver con la recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de los datos obtenidos en un estudio. La estadística en diferentes disciplinas se considera un método utilizado para recoger, organizar, concentrar, reducir, presentar, analizar, generalizar y contrastar los resultados numéricos de observaciones directas o indirectas de fenómenos reales, así como de la información obtenida a partir de la experimentación, para estar en condiciones de llevar a cabo tanto evaluaciones como conclusiones adecuadas y tomar decisiones acertadas y confiables. La estadística la podemos clasificar en dos: estadística descriptiva, que está formada por todos los procedimientos que nos sirven para resumir y describir las características importantes de un conjunto, como las tablas de frecuencia y las gráficas, y la estadística inferencial, y esta tiene que ver con la generación de modelos, obtener inferencias, predicciones a través de conjeturas acerca de las poblaciones a partir de la información que se obtiene en las muestras. El objetivo de la estadística inferencial es hacer afirmaciones válidas acerca de la población o proceso con base en lo que se obtuvo en la muestra. ¿Sí? La inferencia estadística por lo general se divide en estimación y prueba de hipótesis. Vamos a ver los conceptos básicos. Tenemos datos, son los hechos y las cifras que se recolectan, analizan y resumen para su presentación e interpretación. Población es el conjunto de todos los datos de interés para el investigador. La muestra es una parte representativa de dicha población. El parámetro es una medida descriptiva de la población y el estadístico es un elemento que describe a una muestra. Es decir, nosotros tenemos aquí nuestra población, ¿sí? Pero en ocasiones, la mayoría de las veces, es muy complicado hacer un estudio sobre toda la población por diferentes cuestiones, ya sea cuestión de tiempo, cuestión de económico o porque no se puede llegar a todos los individuos de dicha población, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se toma una muestra. Se busca que esta muestra sea aleatoria y que represente a la población, ¿sí? Se trabaja con dicha muestra, ¿sí? Y lo que se obtiene de dicha investigación con la muestra, partir de esas conclusiones, lo que se busca hacer es inferencias, conjeturas sobre la población, ¿sí? Las características que se obtienen en una población se le conocen como parámetros, es decir, si es la media de la población, es un parámetro, pero si esa característica es de una muestra, se le conoce como estadístico. ¿Sí? Ahora tenemos que es una variable, es la característica de una muestra o población que se está analizando, y una variable puede ser cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa si las observaciones pueden expresarse numéricamente, y cualitativa si las observaciones se miden de manera no numérica. ¿Sí? Las variables cualitativas se pueden dividir en nominal. Es aquella cuya característica se define por un nombre y no se puede ordenar. Y aquí tenemos algunos ejemplos: el grupo sanguíneo, ocupación, sexo, ¿sí? Todas esas variables no pueden ser ordenadas. ¿Qué grupo sanguíneo va antes que cuál o cuál va al final? No, no se pueden ordenar, ¿sí? Así como la ocupación, el sexo. Y
En las variables nominales que se conforman en dos categorías se les conoce como dicotómicas. ¿Sí? Por ejemplo, el estado de salud es que está sano o no está sano. ¿Sí? Ahí solo hay dos opciones, sano o enfermo. Esa es una variable dicotómica. Y bueno, las variables cualitativas, aparte de dividirse en nominales, también están ordinales. ¿Sí? Las ordinales son las que se pueden ordenar de forma subjetiva. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel de dolor en una escala del 1 al 5. ¿Sí? Lo tenemos ordenado, pero no se refiere que si tenemos el nivel de dolor 2 sea la mitad del nivel de dolor del 4. ¿Sí? O sea, no es la misma distancia entre un nivel y otro. Por eso es subjetivo el orden. Otro ejemplo puede ser un violentómetro. Si vemos cómo están ordenados el nivel de violencia, pero igual no es algo numérico. ¿Sí? Y no es la misma distancia entre un nivel y otro. Luego, las variables cuantitativas se pueden dividir en discreta y continua. Las discretas son las que nos sirven para contar. Por ejemplo, número de hermanos. ¿Sí? Y toman solo valores finitos. Los hermanos pueden ser 0, 1, 2, 3. No va a haber 1.3 hermanos. ¿Sí? O 2.8 hermanos. A eso se refiere con un número finito o contable. En cambio, las continuas son las que nos sirven para medir. Por ejemplo, la estatura, el peso, la glucosa en la sangre, son variables continuas, ya que el peso puede ser de 70 kilos o 70.1 kilos, 70.15 kilos. ¿Sí? Ahí vemos que puede tomar números infinitos, ¿sí? O infinitos valores más bien. Y las variables cuantitativas también se pueden clasificar según tengan o no un cero absoluto, en variable de intervalo si no tiene cero absoluto y variable de razón si tiene cero absoluto. Cero absoluto significa que no va a haber nada por debajo del cero. Por ejemplo, la estatura, nadie va a medir menos de 0 centímetros o 0 metros. En cambio, la temperatura de 0 grados, sí hay valores por debajo de eso. Entonces la temperatura es una variable de intervalo porque no tiene cero absoluto. La estatura es una variable de razón porque si tiene cero absoluto. ¿Sí? Y vamos a ver este ejemplo, clasificar las siguientes variables obtenidas en un cuestionario realizado a una mujer embarazada. Vamos a ver si es cualitativa o cuantitativa. Entonces, y bueno, la edad de la madre en años cumplidos es cuantitativa. ¿Sí? Ya que sabemos que es cuantitativa, ¿es discreta o continua? Va a ser discreta. ¿Sí? Nos dice en años cumplidos. O sea, la mamá puede tener 23 años, 28 años, 29, 32, ¿sí? Pero no va a haber eh, nada entre ellos. ¿Sí? Y aparte de ser discreta, es de intervalo o de razón y va a ser de razón. La siguiente, el peso de la madre va a ser también cuantitativa. Esta es continua y va a ser también de razón. La siguiente, el estado civil, aquí ya es cualitativa y va a ser ordinal o nominal. Nominal. ¿Sí? No se puede ordenar el estado civil.
El siguiente, la temperatura es cuantitativa, va a ser continua y de intervalo. La quinta, la ocupación es cualitativa y va a ser nominal. La sexta, la exposición al humo del tabaco durante el embarazo no fumadora pasiva o fumadora activa. Entonces va a ser cualitativa también, pero aquí va a ser ordinal, ya que vemos que se puede ordenar la exposición en no fumadora pasiva o fumadora activa. La número 8, la glucosa en la sangre es cuantitativa, continua y de razón. Y por último, el número de embarazos anteriores también es cuantitativo. Aquí es discreto y de razón. ¿Sí? Y con esto terminamos nuestro ejemplo. Nos vemos.